Bien, hermanos, a todos bienvenidos en esta noche, Dios les bendiga. Okay, qué bendición poder estar aquí en esta conferencia acerca de la familia. Y bueno, yo estaba pensando, pastor, ¿verdad? A veces como que es fácil, más fácil predicar de último. ¿Sí, verdad? Ya voy a predicar un poquito de lo que predicaron el miércoles, lo que predicaron anoche. Y bueno, ya me dieron el mensaje, ¿verdad? Los predicadores me dieron el mensaje, hermanos. No batalla con el mensaje, ¿verdad? Predico esto, predico aquello. Y bueno, también se puede pensar, no vayan a robar mensaje. ¿Sí, verdad? No vayan a robar mensaje. Yo creo algo que el pastor no va a robar mensaje anoche. Pero bueno, ya el pastor fui. Pero sí, hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes. Todos son creyentes, ¿verdad? ¿Todos son salvos? Ok, qué bendición. Gracias, pastor Daniel, que está aquí con nosotros. Gracias, pastor Miguel, ¿verdad? Tremendo mensaje también de anoche. Bueno, todo hermano, todo muy bueno este mensaje cada día. Yo creo que han tocado casi todo. Yo no sé cómo han tocado el pastor. Pastor anoche, bueno, tremendo mensaje acerca de los hijos, ¿verdad? Y bueno, sí, gracias a los hermanos de Fuerte Amor. ¿Aquí los hermanos de Fuerte Amor? Ok, hermanos de Betel, los hermanos de la Bíblica, los hermanos de Montenegro. Hermanos, bueno, sí, hermanos, siempre es un privilegio servir a Dios y es un privilegio predicar la palabra de Dios. Y bueno, sí, el pastor decía, ¿verdad?, que tenemos años en el ministerio, somos contemporáneos, el pastor Gabriel y yo. Creo que está aquí en Maracay desde el año 2000, yo estoy aquí también desde el año 2000, aquí en Maracay, siguiendo por la gracia de Dios. Y bueno, todavía estoy aquí, hermanos, en pie. No es mucho lo que queda, ¿verdad? Pero bueno, Dios sabe. Dios sí sabe, ¿verdad? Hasta cuándo entonces vamos a estar aquí, hermano. Bueno, predicamos entonces esta noche, hermanos, en nuestro libro de Hechos, capítulo 16. Vamos allí, hermanos, un momentico. Vamos a leer un versículo. Vamos a tomar allí una porción de este pasaje. En Hechos capítulo 16, el versículo, vamos a leer el versículo, yo lo leo, ustedes me siguen. Voy a leer el versículo 9, hermano, dice aquí la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Bien, vamos a orar. Amado Dios y Padre, oramos a usted en este momento, en esta hora. Dios eterno, gracias por este buen tiempo, gracias por este lugar, gracias por esta conferencia, gracias por cada siervo que te ha usado en este lugar. Muchas gracias, Dios amado, que sabe que somos siervos inútiles, pero llamados a predicar tu palabra. Te alabamos, Señor, te damos las gracias, oramos, Dios, para que te siga orando. Oramos pues por estas personas que han venido, y aquí también en este tiempo. Te alabamos, Señor, te damos las gracias, amado Dios, y queremos que las acepte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabes, hermanos? Me llamó la atención esta palabra, ¿ok? Si está en la Biblia, esta palabra acerca de la visión que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en la Biblia que él estaba entregado por entero, predicando la palabra de Dios. Él no quería dejar un solo lugar
sin que se predicase la palabra de Dios. Y ciertamente pues el apóstol Pablo, hermano, honró su ministerio, ¿sabes? El apóstol Pablo hizo valer, ¿verdad?, a lo que Dios le llamó. Y sabes, el apóstol Pablo pues lo que él quería era llenar todos aquellos lugares, como lo dice en el mismo libro de Hechos, incluso, por supuesto, a donde no fuera predicado el evangelio. Él quería llevar el evangelio allí. Y por supuesto, en una ocasión dice Pablo que él no quería, ¿verdad?, poner el fundamento donde ya otros habían predicado. Pero sabes, ahora el apóstol Pablo quería predicar en estos lugares y se le fue prohibido por el Espíritu Santo, y se le mostró esta visión de este varón macedonio. Y el varón macedonio le dice: pasa a Macedonia, Pablo, y ayúdanos. ¿Sabes, hermanos? Este varón macedonio tenía una necesidad, ¿sí, verdad? Este hombre estaba necesitado, hermano, por supuesto, de lo que el apóstol Pablo estaba predicando, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, del mensaje que habló nuestro Señor, y que se le diera al mundo, como es el evangelio, como es la salvación, como es la vida eterna. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, este varón macedonio está pidiendo ayuda, está pidiendo que se le ayude. Hermanos, ¿cuántos hogares, cuánta familia, sabes, a lo mejor en este momento está pidiendo que se le ayude, está pidiendo que se le predique, está diciendo que se le hable acerca de la salvación? Porque nosotros sabemos, hermanos, en esta noche, que el único que puede transformar y cambiar un hogar, una familia, es nuestro Señor. ¿Y qué le vamos a dar, hermano? ¿Qué le vamos a presentar a una familia? ¿Qué le vamos a presentar a este mundo? ¿Qué le vamos a presentar a la gente? Le vamos a dar el evangelio. Ellos necesitan el evangelio. ¿Sí, hermanos? Usted necesitó el evangelio, ¿verdad? Su hogar fue restaurado, su hogar fue bendecido, es bendecido. Hermanos, y aquí por la gracia de Dios, usted está aquí esta noche. ¿Por qué? Porque alguien le presentó el evangelio, alguien le llevó al evangelio. ¿Sí? Hermanos, recuerden que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo que el diablo vino para matar, para robar, para destruir, pero Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Ahora, hermanos, este varón macedonio fue salvo, ¿verdad? El carcelero de Filipo fue salvo allí. Hemos leído los pasajes, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Y lo hemos ido conociendo. Él fue salvo esa noche. Ese varón macedonio que le dijo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Este varón macedonio, bueno, tenía una necesidad, tenía aquello de conocer de Dios. Dios tratando, ¿verdad?, allí seguramente con este varón macedonio. Y ¿saben qué, hermanos? Escuchando ahora aquel concierto que tenía Pablo en aquel lugar. ¿Saben qué tremendo, hermano? Que el apóstol Pablo no solamente predicaba, también cantaba. ¿Sí? Yo me imagino al apóstol Pablo allí cantando, ¿verdad? Jesucristo, el Rey de paz. Usted no sabe cómo tiene usted para cantarlo. Sí, hermanos, no solamente predicaba el apóstol Pablo, también cantaba. Usted se imagina ese cuadro, hermano, allí, el apóstol Pablo cantando, y aquellos presos les oían, el carcelero estaba escuchando. Y bueno, ¿verdad? Yo me imagino que el carcelero, hermanos, no sabía ni si se ponía todo el escenario que venía esa noche, ¿verdad? En ese momento, y que a medianoche aquella cárcel tembló, y el hombre, hermano, entendió, ¿verdad?, de que había algo sobrenatural, de que había un poder allí, y estaba escuchando aquellas canciones, y seguro, ¿verdad?, en cada himno que el apóstol Pablo cantaba, hermanos, en cada himno había un mensaje de salvación. Por eso, hermano, que los cánticos siempre llevan un mensaje. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Por eso tiene que ser buena música, hermanos. La música en la iglesia es buena música, música sacra, música majestuosa, música que llegue al corazón. ¿Sí? El corazón de este hombre fue tocado.
El corazón del carcelero de Filipo fue tocado, hermano, por los cánticos, por el testimonio. Ya este carcelero había escuchado acerca del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque bueno, había escuchado que Lidia se había convertido a Cristo, Lidia y toda su casa. ¿Y por qué estaba el apóstol Pablo allí? Porque bueno, el apóstol Pablo había echado fuera el demonio que estaba en la muchacha. Ya sabía, ¿verdad? Decía, mira, este es un predicador, ¿sabes? Este viene de parte de Dios. La muchacha lo declaró. Esto es un siervo del Dios Altísimo. Y sabes, Dios seguramente, hermano, la Biblia no lo revela, ¿verdad? Aquí, como lo revela con Lidia, pero seguramente Dios, hermanos, preparó el corazón de este hombre. Y por eso que usted ve, ¿verdad? Allí, y ese hombre allí se precipitó adentro, se iba a quitar la vida. Y enseguida le preguntó a ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que ninguno de ustedes se hizo esa pregunta, ¿verdad? Cuando le predicaron allí, muchos de los jóvenes entendían que era lo que estaban predicando. Pero bueno, usted fue salvo, gloria a Dios por eso. ¿Sí? Muchos de los jóvenes no entendíamos, hermanos. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando fui salvo, el pastor predicó tremendo mensaje. Yo no recuerdo qué predicó el pastor. Solamente levante la mano lo que quiere ser salvo, yo la levanté. Nos sentamos allí en un banquito, oré con él, hermanos, eso tenía en 1900, bueno, no te voy a decir la fecha, ¿verdad? Sentados, hermanos, allí, yo recibí a Cristo como Salvador personal. Por la gracia de Dios. No me gustaba el Evangelio, ¿sabes? A nadie le gusta el Evangelio, ¿verdad? Pero, ¿sabes, hermanos? Nosotros nos casamos, me sacaron cuenta aquí un poquito. No lo voy a decir en voz alta, porque no saque cuenta. ¿Sabes? Sí, teníamos como 4 años, hermanos, casados, mi esposa y yo. Y por supuesto, como casi todo matrimonio, ¿verdad? Que hayamos pensado separarnos. No nos aguantamos. Los muchachos, hermanos, en su apogeo, ¿verdad? Los muchachos, ya teníamos. Nos casamos en el 82 y yo se en el 86, teníamos 4 años viviendo, ¿no? Y no, yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, tú te vas por tu lado y yo por tu lado. Bueno, sí va. Y habíamos decidido, hermanos, de separarnos. Pero fíjese lo que Dios hizo, ¿verdad? Amén. Ella recibió a Cristo de ese año de abril de 1985. Y yo recibí a Cristo en enero de 1986, unos meses después. Hermano, le digo esto, ¿verdad? Porque si no hubiese sido por el Señor, por el Evangelio, ¿sabes? No tuviera yo el privilegio de conocerlo a ustedes. ¿Sí o no? No sé qué hubiese pasado en nuestras vidas, ¿verdad? No supiéramos qué hubiese pasado en nosotros, hermano. Pero llegó mi hermano mayor, y con el Evangelio, y le predicó a mi esposa, y mi esposa se convirtió. Y mi esposa, ¿verdad?, oraba por mí, me invitaba a la iglesia, y le decía, deja el fastidio, qué iglesia, nada. Ok, hermano, yo le dije, usted no va para esa iglesia. Pero sabe, hermanos, Dios tocó mi corazón. Gloria a Dios por la salvación, ¿verdad? Gloria a Dios por la vida eterna. Anoche, ¿verdad?, me acordaba de ser el pastor allí, qué bendición. El pastor levantado en un hogar cristiano, hijo de pastor. Qué bendición, hermanos. Pero sabes, la salvación es un regalo de parte de Dios. Ahora bien, hermanos, una de las cosas que podemos entender entonces esta noche es que la historia se repite, ¿verdad? Mi esposa fue salva, yo fui salvo, mis hijos son salvos. Bueno, eso creo yo. Pastor. Sobre sus hijos son salvos. Hablaba con un pastor en estos días, ¿verdad? Y acerca de sus hijos, y me dice, mira, mis hijos son unas palabras feas allí. Pero, ¿sabes? Yo le predico. Digo, mire, yo le puedo dar todo, pero lo único que no le puedo dar es la salvación. Lo único que no le puedo dar es la vida eterna. Si ustedes se mueren sin Cristo, se van a ir al infierno por la eternidad. ¿Ven, hermanos? ¿Saben qué son los jóvenes?
de ese lugar de tormento, de ese lugar de condenación. Hermanos, entonces la historia se repite, ¿verdad? Aquí tenemos los pastores, hermanos, sus familias son salvos. ¿Cuántas familias, hermanos, llegan al Señor y dicen, bueno, soy el único salvo, soy el único cristiano en mi casa? No eres el único, eres el primero. Así es, Eres el primero. Gloria a Dios, ¿verdad? En ese momento Pablo le predicó al carcelero, se arrepintió la esposa, se arrepintieron los hijos allí, dice con toda la familia, hermanos. Pero sabes, en ocasiones de familia es un proceso, ¿verdad? Primero llega el esposo, en este caso a veces llega la esposa, hermanos, y después van llegando uno por uno. En mi familia, hermanos, llegó mi hermano mayor. Yo recuerdo que iba a predicar a la casa, mi mamá lo corría para que no le predicase. Mi mamá murió del Señor, mi papá murió del Señor. Los hermanos que han muerto, hermanos, ¿verdad? Algunos de ellos han muerto del Señor. Ya casi toda la familia, hermanos, ha conocido de Cristo. Qué bendición. Por uno solo que comenzó, siendo, ¿verdad?, recibiendo a Cristo, hermanos. Y en una iglesia que se le enseña acerca de ganar almas, hermanos. ¿Sí? En una iglesia que se le enseña acerca de predicarle a tu familia. Tienes que predicarle a tu familia, tienes que predicarle a tus hijos. Hermanos, tienes que aprender, ¿verdad?, a guiar a una persona a los pies de Cristo. Eso no es solamente el trabajo de la iglesia, del pastor, es el trabajo de todo. Este varón dijo, ¿verdad?, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay esa necesidad latente en el mundo, hermanos. La gente necesita de Cristo y de la salvación. ¿Y quién le va a hablar a ellos de Cristo y de la salvación, hermanos? ¿Sabes? Ahora aquí, hermanos, en Hechos, si vemos, ¿verdad?, el caso de Lidia y su familia que fue salva. Vemos allí también el caso de Cornelio y su familia fue salva, hermanos. El apóstol Pedro le predicó allí. El ángel le dijo a Cornelio, ¿sabe? Él te hablará. ¿Sí? Él te hablará, te predicará la palabra de Dios. Hechos 11:14, ¿quién lo puede leer, por favor? Hechos 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos. O sea que cuando vamos a un lugar a predicar la palabra de Dios, no sabemos, ¿verdad?, cuántas personas después van a ser salvas en ese lugar. Él te hablará y será salvo toda tu casa. ¿Qué pasó con Crispo, hermano, el principal de la sinagoga? En Hechos capítulo 18, versículo 8, ¿cómo dice, por favor? Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Gloria a Dios. ¿Sí? Ahora sí, hermanos, el lema de la conferencia, ¿verdad?, que Dios está interesado en la familia. Amén. Dios quiere salvar a la familia, hermanos. Cierto. Y es obvio, ¿verdad?, porque la familia es el diseño de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Satanás, hermanos? Satanás destruye a la familia. ¿Sí? ¿Por qué Satanás quiere destruir a la familia? Porque Satanás quiere, quiere que la pareja practique el divorcio, hermanos, porque eso se pasa después de generación a generación, tercera y cuarta generación. Hermanos, ¿cuántos hogares disfuncionales hoy día, verdad? Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad?, porque pudimos conocer de Cristo, hermanos, y sabes, y podemos romper con esa herencia de iniquidad. ¿Sabes? Todos nosotros traemos una herencia de iniquidad. Yes. Y cuando llegamos al Evangelio, hermanos, que conocemos la verdad, podemos, hermanos, romper con esa herencia de iniquidad. Se rompe esa herencia de iniquidad cuando aceptamos y recibimos a Cristo, hermanos, y le pasamos la bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la tercera y cuarta generación. Gloria a Dios por el Evangelio, mi hermano. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios les llamó y les salvó.
¿sabes? Pero toda tu casa, hermanos, y ese hogar cristiano comienza, ¿verdad? Cuando todos son salvos, y gloria a Dios, hermanos, por la salvación, gloria a Dios porque estás aquí esta noche, gloria a Dios porque escucha la palabra de Dios, gloria a Dios porque has sido, hermanos, edificados. ¿Sabe? Que estos mensajes no sean solamente porque viniste y lo escuchaste, que estos mensajes, hermanos, no se queden en el aire, ¿sabes? Que estos mensajes no sean en vanos. Hermanos, deben poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Sabe? Una de las cosas que vemos hermanos, en el carcelero, que este hombre se gozó, se regocijó. Y sabes, y el apóstol Pablo recuerda, hermanos, a estos hermanos, cuando le escribe la carta a los filipenses, recuerda allí, en el capítulo 1, en el versículo 3, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: doy gracias cada vez que me acuerdo de vosotros. Fíjese, ¿verdad? Qué bendición. Doy gracias cada vez que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo, viendo la alegría y el gozo de aquel carcelero, hermano, de toda su familia que se convirtieron a Cristo. Y le escribe la carta, ¿verdad?, ahí a los filipenses, y se acuerda de ellos y dice: mira, yo estoy persuadido, ¿verdad?, de que comenzó la obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y se acuerda, hermanos, ¿verdad?, de allí de Lidia, y se acuerda del carcelero y se regocija. Y sabes, y en esta carta, hermanos, de Filipenses, aparece, ¿verdad?, muchas veces la palabra gozados, regocijados. ¿Verdad que sí? El apóstol Pablo recordándose, hermanos, del gozo, la alegría en ese momento en que el carcelero de Filipo se arrepintió, él y toda su casa. Hermanos, ¿saben? Por eso debemos creer. ¿Saben por qué? Porque esto va a confirmar nuestra casa, nuestro hogar. Creímos en Cristo, hermanos. Creímos al Señor. Fuimos a la iglesia, mi esposa fue a la iglesia. Mi esposa me dice: ella nunca había entrado a una iglesia, no sabía cómo era eso. Pero gloria a Dios, hermanos. ¿Será que podemos decir que estamos predestinados? Pero que saben qué clase de predestinación es, ¿verdad? Dios, hermanos, trabaja. Dios quiere salvar a las personas. Dios, dice la Biblia, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia que todas las almas son de Él, hermanos. ¿Sabes? Dios no hizo el infierno para los humanos. ¿Sí? Dios no hizo el infierno para ninguno de nosotros, hermanos. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. ¿Sí o no? Pero tristemente, ¿verdad?, la persona que muera sin Cristo va a ir al infierno. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Hay una familia necesitada. ¿Sabes? Hay gente necesitada, hermanos, de que usted y yo vayamos y le prediquemos la palabra de Dios. Hermanos. ¿Sabes? Una iglesia de Montenegro, hermanos. Una iglesia de Risa del Lago. Una iglesia, ya el pastor contaba, ¿verdad?, allí cómo comenzó su iglesia, allá en Turmeri, cómo comenzó cada iglesia, hermanos, pues llevando la palabra de Dios casa por casa, predicándole, ¿verdad?, allí a las personas, hermanos, y Dios haciendo la obra. Amén, hermanos. Pero, ¿sabes? Debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. En el libro de Mateo, capítulo 7, hermanos. Versículo 24 dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Hermanos, qué bendición.
¿sabes? Que nosotros podamos edificar nuestra casa sobre la roca. Amén, amén. Sí, pero el que oye estas palabras y las hace. Así es. ¿Sabes, hermanos? La cosa del evangelio es que hay que llevarlo a la práctica. Así es. ¿Sí? No es un evangelio teórico, hermanos. ¿Ok? El detalle está, hermanos, el meollo está en que debemos llevar la palabra de Dios a la práctica. Tienes que poner la palabra de Dios en práctica. Todo lo que has escuchado esta semana, hermanos, tienes que llevarlo a la práctica. ¿Sabes por qué? Porque el diablo anda detrás de nuestra familia. Hermanos, el diablo está detrás de tu familia, el diablo está detrás de ti, el diablo está detrás de cada uno de nosotros, hermanos. El diablo no quiere que tú leas la Biblia, él no quiere que tú ores, él no quiere que tú vengas a la iglesia, él no quiere que tú pongas en práctica la palabra de Dios, él no quiere que tú te congregues, hermanos, él no quiere que ni siquiera que si recibiste a Cristo, no quiere que ni siquiera te bautice, y no quiere ni siquiera que te discipule. Pero ¿saben qué? El Señor habló, ¿verdad? Y dijo, que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué pasa, hermanos? Es un hombre sabio, prudente. ¿Por qué, hermanos? Porque los problemas no se acaban. Los problemas no se terminan, hermanos. Yes. No hay un hogar perfecto, ¿verdad? Yes. Cada hogar pelea. Hay un pastor el pastor Luis lo nombró anoche. Hay un pastor que hablaba, ¿verdad? Decía que qué buena es la reconciliación. ¿Ustedes de acuerdo con eso? ¿Qué buena es la reconciliación? Claro que sí, que buena es la reconciliación. Pero para que haya reconciliación tiene que haber pelea. ¿Y por qué tiene que haber las peleas? Y pero había otro que decía, no, de la misma iglesia, ¿por qué tiene que haber reconciliación? ¿Por qué tiene que haber pelea? Pero hermanos, sus hogares tienen problemas. Yes. ¿Tienen problemas en su hogar? Yes. Sí, hay problemas en nuestro hogar, ¿verdad? Yes. Son dos caracteres diferentes. Yes. Eso ya lo sabemos, hermanos. Son dos personas diferentes. ¿Verdad que sí? Yes. Somos completamente diferentes, hermanos. Amen. Amen. ¿Verdad? Ella fue criada de una manera, nosotros fuimos criados de otra manera, hermanos. Ella es una dama, tú eres un caballero. ¿Ok? Ella piensa diferente a nosotros. Nosotros pensamos diferente a ellas. ¿Ok? Yes. Se dice, ¿verdad? Que si un hogar pasa de 7 años, entonces hay posibilidad de que dures. Amen. Pase, ¿verdad? A que perdure, hermanos. Pero, ¿sabes? Ya Dios dijo que el matrimonio era para siempre. Pero los psicólogos te dicen, ¿verdad? Allí, ¿ok? Los estudiantes te dicen, bueno, los primeros 7 años son de adaptación. Si en 7 años, ¿verdad? Allí encaja con tu esposa, entonces asegura, ¿verdad? Que ese matrimonio puede durar. Yo no sé dónde sacaron eso. De esos 7 años, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? 7 años. Pero Dios hizo, ¿verdad? Dios dijo que tu hogar era para siempre. Amen. ¿Sí? Con pelea o sin pelea, pero para siempre, hermanos. Entonces, hermanos, es mejor, ¿verdad? Que, hermanos, usted y yo hagamos lo que conviene en nuestra casa, en nuestros hogares. Amen. ¿Sí? Para que vivamos felices para siempre. Yes. ¿Ok? Amen. El hogar es una bendición, hermanos. Así es. El matrimonio es una bendición, ¿sí o no? Amen. Yes. ¿Ok? Amen. Lo que pasa es que usted y yo lo echamos a perder. Pero el matrimonio es perfecto, hermano. Lo diseñó Dios, ¿sí o no? Unir un hombre y una mujer, hermano, para el resto de su vida, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Amen. Por el resto de nuestras vidas, hermanos. ¿Ok? Así que lo hemos predicado, ¿verdad? Esa siempre va a ser su reina, hermano. Esa siempre va a ser su reina, ¿sí o no? Ese siempre va a ser su rey, su príncipe, hermanos. ¿Ok? Sin cabello, con barriga, sin barriga. Amén. Eso, ¿verdad? Usted no tiene ojos para ver a otra. Usted no tiene ojos para ver a otro. Yes. El pastor anoche hablaba, ¿verdad? Acerca de los mensajes y acerca de, bueno, muchas cosas, hermanos, acerca de las redes sociales. Recuerdo siempre una hermana que dice, a ella no le gusta ver películas, hermano. No le gusta ver nada de eso, porque ella ve esos tremendos actores allí, ¿verdad? Y entonces ve al esposo y dice,
se pone a pensar cosas, entonces mejor no veo nada. ¿Verdad que sí? Y digo, ¿verdad? Esas mujeres vino ahí a Bad Pri, entonces ve, lo vio usted. Ay, mira lo que tengo en la casa. Y el esposo de hermana es así, chiquito y ferrugito, imagínese usted. Y entonces ella ve a Bad Pri y dice, no, entonces mejor no veo nada. Para no estás imaginando nada. La palabra de Dios hay que poner en práctica, hermanos. Porque, hermanos, el Señor dijo que teníamos que creer, ¿verdad que sí? Ahí vamos a leer Juan 6:69, hermanos, por favor. Juan 6:69. Yo quiero un poquito de agua, porque está fría. ¿No? Hola, aquí, tenemos Juan 6:69, hermanos, por favor. Si lo tenemos, por favor, ¿quién lo lee? Con la cual. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos conocido y hemos creído, hermanos, en el Cristo, el Dios viviente. En el capítulo 7, hermanos, Juan Pablo allí, versículo 37 al 39. Mira cómo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabes, hermanos? Entonces tenemos nuestro pasaje aquí, ¿verdad? Donde dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sabes, hermanos? La palabra de Dios es para creerla. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que es para creerla, es porque debemos ponerla en práctica. ¿Sí? Cuando creemos, hermanos, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando creemos en Jesús, la palabra creer significa confiar que lo que la Biblia dice, hermanos, es verdad. ¿Ok? Y que este libro, hermanos, es el que debe gobernar nuestras vidas, debe gobernar nuestros pensamientos, hermanos. ¿Sabes? El apóstol Pablo le dijo allí a Tito en una ocasión, voy a leerlo aquí, ¿sabes? A los cristianos, hermanos, dice la palabra, fieles estas, y en esta cosa quiero que insista con firmeza, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, a los que creen en Dios, ¿sabes? Deben ocuparse en buenas obras. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, sabe, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, el escritor de Hebreo dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, entonces, este libro es para llevarlo a la práctica. Este libro no es solamente para leerlo cuando usted viene a la iglesia, ¿sí? Hermanos, en este libro es el manual, ¿ok? Si usted va a corregir a sus hijos, como hablaba el pastor anoche, hermanos, ¿sabe? Entonces usted tiene que usar este libro, tiene que usar la palabra de Dios. Por eso tenemos que poner en práctica lo que este libro dice, pero para eso tenemos que leerlo, para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Hermanos, si usted tiene la facilidad de que usted tiene una Biblia, de que usted tiene la palabra de Dios hoy día en sus manos, de que en su casa hay por lo menos una Biblia, gloria a Dios. Hermanos, que en su casa por lo menos existe y hay una Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Como dice allí, hermanos, en Proverbios capítulo 15, versículo 6. Proverbios capítulo 15, versículo 6, como dice. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. En la casa del justo, que hay, hermanos, Gran provisión. es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Hay gran provisión, hermanos. ¿Ok? Tenemos el alimento espiritual,
para enriquecer nuestras vidas, para enriquecer la vida de nuestros hijos, hermanos. Entonces, la palabra de Dios es para ponerla en práctica, hermanos. ¿Okay? Y no por un ratito, no por un momento, hermanos. ¿Saben por qué? Estaba escuchando un mensaje acerca de la familia y el predicador contó este testimonio. ¿Sabe? El predicador no quiso decir qué país fue, pero fue un país aquí en América, Latinoamérica, hermanos. Y él habló acerca de un joven que se levantó en un hogar cristiano. Este muchacho se levantó en ese hogar cristiano, iba a la iglesia, como hace mucho, ¿verdad? Iban a la iglesia, su Biblia, hasta ganaban alma y todo eso. Pero llegó, ¿verdad?, a la edad de 17, 18 años, cuando empiezan a enamorarse, y se enamoró de una muchacha que no era cristiana. Contaba ahí el predicador. Se enamoró de aquella muchacha que no era cristiana, y la muchacha lo invitó a una fiesta. Y sabes, y él habló con el papá y habló con su mamá, voy a la fiesta, ¿verdad? Allí mi novia me invitó, y por supuesto, ¿verdad?, usted sabe que los padres le dijeron que no, porque no me acordó con eso. Pero el muchacho se fue a la fiesta, hermano, con la muchacha. Allí agarró su carro y se fue a la fiesta. Y allí la muchacha, ¿verdad?, le ofreció licor, no quería hacerlo, pero la muchacha persistió tanto, ¿verdad?, allí para que el muchacho tomara. Este joven tomara y por supuesto empezó a tomar licor. Y cuando ya estaba, hermano, pues, como dice aquí en Venezuela, perdido, estaba entonado, ¿sí? Bajó a buscar una cosa a su carro. Y el muchacho agarró la llave, hermanos, y empezó a abrir el carro, y por un lado y por otro, y el carro no quería abrir. Allí. Y el muchacho se puso bravo y empezó a darle de patada al carro, porque el carro no quería abrir. Y en eso llegó un señor y lo vio dándole patada al carro. Sacó una pistola y le disparó. No era el carro de él, era otro carro. Qué triste, ¿verdad? Un muchacho levantado en un hogar cristiano. Un joven levantado en una familia cristiana. Y podríamos decir, ¿y por qué Dios no guardó a ese joven? Sus padres a lo mejor cuántos tiempos habían orado por ellos, por ese joven. Hermano, ¿sabe qué? A veces es mejor predicarle lo que no conoce la palabra de Dios que lo que no conoce. ¿Sí? Algunos te podrán decir, ¿verdad, hermano? Nosotros cometimos, ¿verdad?, cualquier cantidad de errores, cualquier cantidad de pecados, y Dios nos guardó, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros ignorábamos este libro. Ahora, joven, usted escuchando aquí la palabra de Dios, usted no está ignorando lo que dice este libro. Dios no quiso guardar a ese joven, ¿verdad que no? Él conocía la verdad, él había oído la verdad, él sabía que no debía estar en ese lugar, no sabía que tenía, él sabía que no podía, que tenía que tener una nueva inconversa, ¿verdad que sí? Entonces, joven, tiene que tener cuidado. Con el evangelio no se juega, con el Señor no se juega. ¿Sí? A veces escucha el testimonio de hombres, de pastores, ¿verdad?, que llevaron una vida allí, hermanos, que eran planes, que eran delincuentes, que eran pistoleros, y entonces quieren ir a probar. El Señor lo guardó a él porque estaba, hermanos, en su ignorancia, pero el Señor, no sabemos si el Señor te va a guardar a ti. Entonces es mejor que permanezcas en el evangelio. Es mejor que pongas en práctica la palabra de Dios. Es mejor que permanezcas en tu casa. Es mejor que permanezcas, ¿verdad? Si no eres salvo, entonces acepta a Cristo como Salvador. Si no eres salvo, no vas a servir al Señor. Si no eres salvo, no vas a permanecer en el evangelio. Entonces, ¿sabes? A lo mejor ya aprendiste, ¿verdad?, de memoria que si te mueres, ¿a dónde vas? Vas a decir que al cielo. Pero a lo mejor porque te lo sabes de memoria. Pero en realidad eres salvo. ¿Sí? Porque eso es lo que te escuchas. Porque eres salvo, porque recibió a Cristo. Porque eres salvo, porque recibió a Cristo. Entonces los jóvenes se graban eso. Porque eres salvo, porque recibió a Cristo. ¿Seguro que eres salvo? Este joven decía que era salvo. Seguramente. Y se fue a traer una novia montaña. Una sola vez fue a la fiesta. Ten cuidado. ¿Cuántos jóvenes han escuchado que salen por primera vez a robar y lo matan? ¿Se ha escuchado eso? Sí se ha oído, ¿sabes? Así que no te equivoques, joven. No te equivoques, señoritas. Permanece en el evangelio. Permanece en la iglesia. Permanece en el Señor. Amén, hermanos. El Salomón dijo, ¿verdad?, allí: sé sabio, hijo mío,
y tendré que responder al que me agravie. ¿Sabes, hermanos? El pastor predicaba anoche, vamos terminando, acerca así de la crianza de los hijos. ¿Ok? Y sí, hermanos, en gran parte, ¿verdad? Nosotros somos responsables. Nosotros somos los que apuntamos hacia dónde van nuestros hijos. Que los padres no sean una cosa en la iglesia y una cosa en su casa. ¿Sí? Nosotros apuntamos, hermanos, hacia dónde van nuestros hijos. ¿Okay? El pastor explicaba en estos días, ¿verdad? ¿Quieren estudiar? ¿Quieren ser ingeniero? ¿Quieren ser esto? ¿Quieren ser aquello? ¿Quieren ser lo otro? Ah, bueno, sí. Pero, ¿sabes? Nosotros siempre le vamos a inculcar de que sirvan a Dios, incluso a tiempo completo. No piense usted, mamá, papá, ay, ¿qué van a comer? Se van a morir de hambre. ¿Usted cree? Se morirán de otra cosa por hambre. No nos vamos a morir de hambre. Si Dios me invita a trabajar, Dios paga. ¿Sí? Y Dios paga 100 por uno. Y no hay mejor trabajo, hermano, que servir al Señor. Terminamos en el libro de Proverbios, capítulo 1. ¿Se me acaba el tiempo? Me gusta este pasaje, hermanos. Proverbios, capítulo 1. Quiero, hermanos, que pongamos en práctica lo que hemos oído y lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Mira cómo dice, como escribió aquí Salomón. Proverbios capítulo 1, versículo 24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, ni apreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matarán. Eso es lo que le pasó a este joven. ¿Sí? En la prosperidad de los necios lo echará a perder. Y este tremendo versículo, hermano, ¿cómo dice? Si has oído la palabra de Dios, si oye la palabra de Dios, ¿sabes? David lo relaciona, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, oír, como dice aquí, ¿verdad? Este versículo, y poner en práctica, lo dijo el Señor Jesucristo, oír y poner en práctica la palabra de Dios. Dios no quiere que tú seas un oidor olvidadizo. Y que no eches a tus espaldas los mensajes que ha oído de la palabra de Dios. Y lo que se predica cada semana, hermanos. ¿Sí? ¿Quieres vivir tranquilo sin temor del mal? Aquí tienes el consejo de la palabra de Dios. Habitarás confiadamente y vivirás tranquilo. Oramos, hermano. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, Dios, gracias por la fidelidad de los hermanos esta noche, que a pesar de la lluvia, pudieron llegar y quisieron llegar. Alabamos a Dios, te damos las gracias en nombre de Cristo. Amén.